Pues aquí nos encontramos de nuevo y quería comenzar contándoles algo que me di cuenta un poco después de que ocurrió. Yo también hago videos en inglés, no tan a menudo como en español para Radio María Perú, pero hice uno el sábado. Quería hablar de la vejez, del sufrimiento y del libro de Job. Y yo en verdad no planifico mucho estos programas. Algunas veces sí busco alguna cita o me preparo para algo que quiero dar algunos detalles que no tengo en la memoria bien. Y lo interesante del programa del sábado es que terminé hablando de Job y que cuando Dios le habla desde la tempestad en el capítulo 38, y también hablé de cuando los discípulos en la barca con Jesús que dormía, le gritan y le dicen, no te importa que perecemos, y Jesús calma el mar. Y yo en verdad no creo que había visto nada de la misa del domingo, y sin embargo eran las lecturas, la primera lectura y el evangelio de la misa del domingo. Así que incluso en el programa lo que yo dije era que nos aferramos, deberíamos de buscar y aferrarnos a esos momentos en que hemos sentido la indiscutible presencia de Dios, y con la fuerza de ese alimento, como dicen de Elías cuando está muy deprimido y se echa a dormir y el ángel le da ese pan y agua. Pues dice el primer libro de los Reyes, creo que es el capítulo 18, con la fuerza de ese alimento, pues caminó los 40 días y 40 noches al Horeb, el monte del Señor, el monte Sinaí. De hecho, está en el capítulo 19 del primero de Reyes. Entonces yo quería seguir hablando de lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Y yo creo que estamos ya en la cuarta sesión de estas sesiones breves que hago, porque como he dicho, estoy leyendo el libro de un gran estudioso inglés. Y lo interesante es que cuando se tiene fe y se ora, bien que mal, y se estudia y se piensa a través de muchos años, sin ideologías, sin hacer caso omiso de datos y de lo que nos proporciona la ciencia, como hoy en día ocurre tanto, la gente que niega el virus, que niega que los hospitales estén llenos, que no pongan atención a lo que está pasando en India o en Brasil, especialmente con gobiernos porque politizan la ciencia, están en contra de la ciencia para oponerse al bando opuesto que está a favor de la ciencia. Y la iglesia nos enseña en su tradición, que se remonta a Santo Tomás de Aquino y antes, fe y razón. El otro día dije yo que con solo fe puedes creer en este Malverde, que es el santo de los narcotraficantes. O puede ser un musulmán o un católico loco que no cree en la ciencia, que niega verdades porque escucha cosas que le lavan el cerebro, que lo tienen pequeño y mal formado. Entonces, estaba yo hablando de este libro,
Y lo que me fascina y me impresiona es que yo, después de casi 50 años de estudio de Biblia con los dominicos y en varias universidades, algunas muy buenas, e incluso el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que es un colegio, una universidad pontificia del Papa, pues estoy totalmente de acuerdo con este estudioso. Es decir, los dos hemos llegado a las mismas conclusiones comprensivas después de tantos años de estudio. Él es un poco mayor que yo, anglicano. Como he dicho, los anglicanos hay diferentes tipos. Lo que llaman la iglesia alta es como la católica, excepto en la cuestión del papado. Y entonces, leyendo este libro, que ya voy por la página 500 y pico del primer tomo, que son como 800 páginas o 600 páginas, y el segundo tomo son otras 600 páginas sobre Pablo, escritas hace unos 10 años, pues estoy consolidando y repasando mis ideas, que es lo que comparto con ustedes. Entonces, es el profesor Wright, que fue profesor en Oxford y obispo retirado anglicano, ve la Biblia, como la veo yo, como una continuidad. Hay un gran estudioso que también he mencionado, Paul Beauchamp, un jesuita, el uno y el otro testamento. Y entonces, lo que yo quería hablar hoy es, ya hemos repasado un poco lo del Génesis, la creación, se malogra, viene el pecado, asesinatos, viene un diluvio, una limpieza muy grande, bajan a Egipto, Dios escoge solamente a un pueblo. Estaba viendo yo que la lectura de la misa de hoy es el llamado de Abraham en Génesis 12. Dios se concentra en solo un pueblo, Israel, cuyo padre es Abraham, aunque también es el padre de los ismaelitas, de los árabes, etcétera, de todos los creyentes, especialmente judíos, cristianos y musulmanes, ¿no? Las religiones abrámicas le llaman a veces. Y entonces bajan a Egipto, se vuelven esclavos y Dios los libera y hace un pacto con ellos o una alianza, el Antiguo Testamento, y parten del monte Sinaí, y una vez que se apartan de Dios se desmorona todo. Se desune el pueblo, se empiezan a quejar y añoran, anhelan, desean regresar a Egipto, a la esclavitud, porque la travesía por el desierto es demasiado dura. Y extrañan las comidas de Egipto, las cebollas, los pepinos, las carnes, todo ese tipo de cosas. Dicen que están cansados del maná. Dios les manda unas codornices, pero dice el Salmo 107, me parece, que les dio también un cólico por su gula. Y entonces, este deseo que tienen ellos de volver a Egipto, Dios los castiga con el mismo deseo que tienen. Y en Números 14 dice que ninguno de ustedes entrará en la tierra, excepto los pequeñuelos que no conocen el bien y el mal, y Josué y Caleb, que es un extranjero que se ha unido a esta multitud de Israel que sale de Egipto. Y entonces el libro de Números termina precisamente en estas estepas de Moab, un lugar fuera de la tierra prometida, donde ahí tienen el último reventón, digamos, casi una orgía con las mujeres moabitas. Uno incluso llega a
copular, a tener sexo con una mujer. Dicen que casi en la tienda del encuentro, en la presencia misma de Dios, se pone a copular y famosamente el sacerdote Pinhas, dicen en español, pues lo traspasa a los dos con una espada, que es un acto horrible de violencia, pero que expresa en el texto lo serio que es violar los mandamientos de Dios. Y entonces llegamos al libro del Deuteronomio, y estoy viendo que me tomará todavía un programa o quizá dos más, o quién sabe. Pero el libro del Deuteronomio es muy importante, especialmente para nosotros hoy día. Literalmente Deuteronomio, que es un nombre griego de la traducción griega de la Biblia hebrea, hecha por judíos en Alejandría, Egipto, a donde habían emigrado y se habían establecido en esa gran ciudad egipcia, pues ya perdieron la capacidad de leer hebreo y hacía falta traducir la Biblia en griego. Entonces, Deuteronomio quiere decir segunda ley. En la tradición judía, en hebreo le llaman la repetición de la Torá. Quiere decir que lo que ocurre en los primeros 4 libros del Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ya en el libro del Deuteronomio, Moisés, el gran profeta, legislador, liberador de Israel, repasa todo lo que ha sucedido. Y es un discurso que da, o a veces se distinguen 3 discursos o 22 discursos o cualquier número de divisiones del texto de Deuteronomio. El hecho es que todo ocurre en un solo día, el último día de la vida de Moisés, que dice el texto que todavía estaba vigoroso y que veía bien y todo lo demás, pero Dios le manda subir al monte y morirse, porque ninguno entrará a la tierra prometida, ni Moisés, ni Aarón el sacerdote, ni nadie excepto Josué, el sucesor de Moisés, y Caleb, este extranjero, cuyo nombre quiere decir perro, y los pequeñuelos que no saben distinguir entre el bien y el mal. Así que habiendo ya puesto las bases para abordar el libro del Deuteronomio, muy importante, los dejo aquí por ahora.